mi aflicción. Preghiamo oggi per le persone che Oremos hoy por las personas per la pandemia que por la stanno pandemia sentire están comenzando a problemi sentir economici, algunos problemas económicos, che non possono lavorare e tutto questo porque no pueden cade sulla trabajar famiglia. y todo esto recae sobre la familia. Che ha questo problema. Oremos por la gente que tiene este problema. In nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre Spirito del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de tus sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo que es Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: Ecco, io creo nuovi cieli e Del libro nuove del terre. profeta Isaías. Non si ricorderà Así più dice el il Señor: passato. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Poiché si godrà No quedará el e si recuerdo gioirà del sempre pasado di quello ni se lo che sta traerá a la per memoria, creare. sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear, porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Non ci sarà più un bimbo Ya no habrá che viva allí solo niños pochi que giorni, vivan pocos né un días, vecchio che ni di ancianos solitudine que no non completen giunga a sus pienezza. años, Poiché il più porque giovane el más morirà joven 100 morirá anni, a los 100 e años, chi non raggiunge y al que no 100 llegue a anni esa edad sarà se lo tendrá considerato por maldito. Fabbricheranno case e le abiteranno. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Yo te glorifico, Señor, porque tú me liberaste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo.
Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Cristo splendore eterno. Gloria a te, Signore. Cercate il bene e non il male. Se Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor estará con ustedes. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, En aquel tiempo Jesús partió hacia Galilea. non Él ricevette mismo había onore declarado nella que un propria profeta no patria. goza de prestigio en su propio pueblo. Quando dunque giunse Pero in cuando Galilea, llegó, i Galilei los galileos lo recibieron bien, perché avevano visto porque habían tutto visto quello todo lo que aveva había fatto hecho en a Jerusalén Gerusalemme durante la Pascua. durante la festa. Anch'essi, infatti, Ellos erano también, andati en alla efecto, festa. habían ido a la fiesta, Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea. y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre que creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó, ¿a qué hora se había sentido mejor? Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 43 al 54. Escuchemos al Papa Francisco. Questo padre chiede la salute per il figlio. Este padre pide la salud para su hijo. Rimprovera un po' tutti, ma anche lui. Señor, esto nos reprocha un poco a todos. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Invece di tacere, star zitto, El funcionario, en vez de callarse y estar en silencio, Signore, scendi. le rebate y le dice, Señor, baja antes que mi hijo se muera. E Gesù gli rispose, va, figlio vive. Y Jesús le responde, ve, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Sono tre cose che per fare una vera preghiera ci vogliono. Existen tres cosas para hacer una verdadera oración. La primera es tener fe. Tante volte la preghiera è soltanto
orale, dalla bocca in fuori. Muchas veces la oración es solamente oral, Una fede del de la boca hacia afuera. o una fede debole. Es una fe débil que no viene del Un corazón. altro papà, quello del figlio endemoniato, Otro papá, el del hijo endemoniado, Gesù rispose, tutto è possibile. cuando Jesús le dice, todo es posible. Come dice, chiaramente, Pero el credo, papá, ma como dice, accresce la mia fede. yo creo, pero acrecienta mi fe. La fede nella preghiera, La fe en la oración, con fede, orar con fe, sia quando preghiamo fuori, quando veniamo qui, sea cuando rezamos afuera, cuando venimos aquí, cuando vayamos al Señor. Stiamo attenti nella No la fe de costumbre. Estemos atentos en la oración, no caer en la costumbre la coscienza che il Signore de no tener la conciencia de que está ahí el Señor, de que estoy hablando con el Señor y de que Él es capaz de resolver el problema. la prima condizione per una vera preghiera è la fede. La primera condición para una verdadera oración es la fe. Seconda condizione che lo stesso Gesù ci insegna è la perseveranza. La segunda condición que el mismo Jesús nos enseña es la perseverancia. Chiedono e poi non viene la grazia. Algunos piden y bueno, luego no llega la gracia Perseveranza. y no tienen esa perseverancia. Non hanno bisogno o non hanno fede. En el fondo no tienen necesidad o no tienen fe. Ci insegna la parabola El mismo Jesús nos enseña la parábola Signore che va dal vicino a chiedere pane del Señor que va al vecino perseveranza a bussare a pedir el pan en la noche, la perseverancia de tocar la puerta, col giudice iniquo, no? o ese otro ejemplo del juez Insiste. insensato que insiste, insiste, insiste. La Fede e perseverancia. perseveranza vanno insieme. Fe y perseverancia van juntas. Tu sei sicuro che il Signore ti darà quello Si tienes fe, tú estás seguro de que el Señor te va a dar eso. Si el Señor te hace esperar, uno sigue tocando, tocando y al final el Señor te dará la gracia. Pero no lo hace el Señor esto para que se haga al importante o para decirte que esperes, sino que tomemos las cosas en serio. Tomemos las cosas en serio. La oración, no como los papagayos que hablan y no dicen nada. El mismo Jesús nos llama la atención, nos dice, no sean como los paganos que crean en la eficacia de la oración y en las palabras, muchas palabras. Ahí hay que estar perseverantes en la fe. Che Dio vuole della preghiera è il coraggio. La tercera cosa que Dios quiere de la oración es la valentía. Qualcuno può pensare, ma ci vuole coraggio per pregare? Alguien puede pensar, ¿se necesita valentía para rezar? Coraggio di stare lì chiedendo e andando avanti. El coraje de estar ahí e ir adelante. Quasi, Es más, quasi, es casi, voglio dire un'eresia, ma no quasi quiero decir una come herejía, minacciando il Signore. como amenazando al Señor. Coraggio di Mosè. La valentía de Moisés Dio, quando Dio voleva ante distruggere il Dios popolo, que quería destruir a e su lui pueblo farlo capo di un altro popolo. y a él hacerlo jefe de otro pueblo. No. Io col popolo. No, yo con el pueblo. Coraggio. La valentía, Coraggio di Abramo. la valentía de Abraham Negozia. cuando negocia Salvazione di Sodoma. la salvación de Sodoma. Se fossero 30, se fossero 25, Si fueran 30, se fossero 20, si hubieran 20, si hubieran lì, estar ahí, coraggio. la valentía. Questa virtù del coraggio ci vuole tanto. Esta virtud de la valentía se necesita mucho, Azioni apostoliche, no solamente para la acción apostólica, sino también fede, para la oración. perseveranza e coraggio. Fe, perseverancia y valentía. Questi giorni che è necessario pregare e pregare di più. En estos días que es necesario orar Pensiamo y orar más. così, Pensemos en el Señor con fede y che oremos il Signore así. può intervenire, con fe que el Señor puede intervenir, perseveranza, con con perseverancia coraggio. y con valentía. Il Signore non delude, El Señor no defrauda, ci no defrauda. fa aspettare, Nos hace esperar,
prende il suo tempo, toma su ma non tiempo, delude. pero no defrauda. Fede, perseveranza e coraggio. Fe, esperanza y valentía. Con estos tres elementos de la oración que ha subrayado el Papa Francisco, concluye su homilía y ahora se dispone a presentar las ofrendas en el altar para el sacrificio eucarístico. Nos ha animado a tener fe, esperanza y valentía. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua Bendito bontà sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. venga a noi, Signore, dall'offerta di questo sacrificio una forza. Señor, concédenos recibir el fruto de estas ofrendas dedicadas a ti, para que limpios de la vieja conducta del pecado, nos renovemos con el anticipo de la vida eclesial. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona, giusta, nostro En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Con il digiuno, tú que por el ayuno corporal vinci, refrenas nuestras pasiones, elevi lo spirito, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre fermate. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Con l'effusione Por eso del te pedimos que tuo santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. Egli, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. e ti rendiamo grazie per averci ammesso Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, in Cristo, Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Signore, da tutti i mali, concedi la pace Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare No tengas ai nostri, en cuenta nuestros pecados, ma alla fede sino della tua la fe de tu iglesia, Chiesa, e donale unità, y conforme a tu palabra, secondo concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. il Signore Amén. sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Beato il segno di pace. Intercambien ahora un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la antífona de la comunión de este lunes de la cuarta semana de Cuaresma nos dice: dice el Señor, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Ahora los demás concelebrantes también se acercan al altar para poder comulgar. Se acerca para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y junto a esta comunión también presentan la intención que el Santo Padre ha expresado al inicio de esta celebración. El día de hoy el Papa ha pedido de modo especial por las familias que empiezan a sentir un poco ya las dificultades económicas que nos está Persone che non ocasionando. possono comunicarsi fanno adesso la comunione spirituale. Las personas que no pueden comulgar hacen ahora la comunión Dio espiritual. mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento A tus del mio pies cuore me postro, Jesús mío, che si y te abissa ofrezco el nella arrepentimiento de mi tua corazón immagine nella contrito, tua santa que se presenza. hunde en la nada Ti ante adoro tu nel santa sacramento presencia. del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Desidero Eucaristía, riceverti nella y povera deseo dimora che recibirte ti offre en la il pobre morada que te ofrece mi cuore, alma, nella testa della felicità esperando della la comunione dicha de la sacramentale. comunión sacramental. Voglio possederti Quiero in poseerte en espíritu. spirito. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, che io vengo puesto que da yo te. vengo a ti, oh mi Amore Jesús, infiammare tutto il y que mio tu essere, amor pueda inflamar todo mi ser e per en la l'amore. vida y en la Credo muerte. in te, Creo en ti, espero en ti, te amo. così sia. Así sea. Este otro gesto también del Papa Francisco de poder acompañar a todos los fieles que siguen esta transmisión a poder recitar la comunión espiritual, así poder estar cerca de Él, así poder recibir a Jesús espiritualmente, ya que por motivos de seguridad no se está celebrando la Eucaristía comunitaria con la presencia de fieles. Es algo que ha insistido, sea tanto a los fieles como también a los sacerdotes, el poder dar las condiciones necesarias para poder recibir espiritualmente a Jesús sacramentado. Decíamos que al inicio de la celebración el Papa Francisco ha presentado como intención
a todas las familias que empiezan a sufrir un poco las dificultades económicas a causa de esta pandemia. Y hoy también el Papa Francisco expone el Santísimo para un momento de oración, un momento de adoración eucarística. Esta celebración también tenemos esos minutos, estos momentos para poder presentar. Todos ustedes, queridos amigos que nos están oyendo, todos ustedes que están siguiendo esta transmisión, es el momento, como dice el Papa Francisco, de orar. Orar ante Jesús sacramentado. Orar ante este sacramento del altar que es Jesús Eucaristía. Y presentarle, como ha dicho el Papa, con fe, con perseverancia y sobre todo con valentía, las cosas que llevamos en el corazón, las cosas que tenemos en la mente, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestros problemas, también nuestros gozos, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. En un momento de silencio, elevemos todas estas intenciones a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Pero sí se han contagiado, han adquirido el mal, porque estaban al servicio de los enfermos. Oremos por ellos, por sus familias. Y doy gracias a Dios por el ejemplo de heroicidad que nos dan en el cuidar a los enfermos. Dice el Señor, vengan a beber ustedes los que tienen sed, y los que no tengan dinero, vengan y beban con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dio fedele e misericordioso, Señor fiel y misericordioso, tú has saciado nuestra sed de vida con el agua del bautismo. Sigue transformando en un paraíso de paz y alegría el desierto de nuestras vidas áridas, para que demos frutos de santidad, justicia y amor. Señor, escucha nuestra oración que te presentamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta In Ezequiel. quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos.
Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se les hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán sanadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, había una piscina llamada en hebreo Betzata, con 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él le respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy,
otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Era un sábado. Y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy nos hace reflexionar sobre el agua. El agua como símbolo de salveza, como un medio de salvación. Pero también el agua es un medio de destrucción. Pensemos en el diluvio. En estas lecturas, el agua es para la salvación. En la primera lectura es el agua que lleva la vida, que vuelve a sanar las aguas del mar, un agua nueva que vuelve a sanar. En el Evangelio, la piscina, esa piscina a la que iban los enfermos, llena de agua para sanarse, porque decían que de vez en cuando se movían las aguas como si fuese un río, porque un ángel descendía del cielo a moverlas. Y el primero, o los primeros, que se lanzaban al agua, se sanaban. Y tantos, como dice Jesús, tantos enfermos, un grande número de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban ahí esperando la sanación, que se moviese el agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. 38 años allí, esperando la sanación. Nos hace pensar esto un poco demasiado, ¿no? Porque uno que quiere ser sanado se las arregla para tener a alguien que lo ayude, que se mueva, que sea un poco más ágil, también un poco más astuto, ¿no? 38 años ahí, al punto que no se sabe si está enfermo o muerto. Jesús, viéndolo que yacía allí y sabiendo la realidad que estaba hace tanto tiempo ahí, le pregunta: ¿quieres sanar? Y la respuesta es interesante. No dice que sí. Se lamenta.
no de la enfermedad. Rispose il malato: Le responde el Signore, enfermo: non ho nessuno Señor, che mi no immerga tengo a nella nadie que me sumerja en la l'acqua piscina sta cuando el agua comienza a agitarse. mentre infatti sto Mientras per andare yo lì, voy a ir, sto per prendere la estoy decisione por tomar la di decisión, andare, un altro scende otro prima di me. desciende antes de mí. Un uomo che sempre Un hombre que arriva in siempre ritardo. llega tarde. Gesù le dice: Jesús le dijo: prende la levántate, barella e toma cammina. tu camilla y camina. All'istante Y al quell'uomo instante guarì. ese hombre se sanó. Ci fa pensare l'atteggiamento di Nos questo hace pensar la Era conducta de malato, este sí, hombre. forse Estaba enfermo, sí, qualche paralisi, tal vez tenía alguna parálisis, poteva camminare qualcosa, pero parece que podía caminar algo. ma era malato del cuore, Pero estaba era enfermo del malato dell'anima, corazón, del espíritu. era malato di pessimismo, Estaba enfermo de era pesimismo. malato di tristezza, Estaba enfermo de era tristeza, malato di accedia. enfermo Questa è de la malattia di quest'uomo. asedia. Esta es la enfermedad de este hombre. Sí, quiero vivir, pero estaba ahí. Ma la risposta è sì, voglio Pero essere la guarito, respuesta es sí, quiero ser sanado. No lamentarse diciendo siempre son los otros los que llegan primero. La respuesta a la oferta de Jesús para sanar es lamentarse en contra de los otros. Y así 37 años lamentándose de los otros y no haciendo nada para sanar. Era un sábado. Abbiamo sentito cosa hanno fatto i dottori della legge, Hemos escuchado lo que han hecho los doctores de la ley. ma la chiave Pero la clave è l'incontro con Gesù. es el encuentro con Jesús después. Lo encontró en el templo y le dijo: mira que estás sanado, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. Quell'uomo era in peccato, Aquel hombre estaba en pecado, ma non era lì perché aveva fatto pero qualcosa. no estaba ahí porque había hecho algo grande de pecado, sino su pecado era sobrevivir y lamentarse de la vida de los otros, el pecado de la tristeza, che è il seme del diavolo, que es la semilla del diablo, di quella incapacità di de prendere aquella una decisione incapacidad sulla propria de vita. tomar una decisión sobre la propia vida, Guardare la vita degli pero altri, sí mirar la vida de los otros para lamentarse, no para criticarlos, sino para lamentarse. loro vanno prima, io sono Ellos una van vittima di primero, questa yo soy vita, una víctima de esta vida. lamentele, Todas estas respiran lamentaciones, lamento. respira lamentación este tipo de gente. Se noi facciamo un paragone con Si hacemos una comparación con el ciego de che nacimiento abbiamo ascoltato domenica que hemos escuchado el domingo pasado, ma con quanta gioia, con cuánta quanta alegría, decisione con cuánta decisión aveva preso la había acogido la sanación y con cuánta decisión e andato a también discutere va a discutir con i dottori della con los legge. doctores de la ley. Soltanto andò, informò, Este solamente fue, informó si es este y senza punto, compromesso con la vita. sin comprometerse con la vida. Mi fa pensare Me hace pensar a tanti di noi, en tanti tantos de cristiani nosotros, tantos che vivono cristianos questo stato que di viven accedia, este estado de asedia, di fare qualcosa, incapaces ma de hacer alguna cosa, pero lamentándose de todo. la accedia è un veleno, Y la asedia es un veneno, una nebbia es una che nebulosa circonda l'anima. que circunda el alma y no la deja È vivir. una droga, Y también es una droga, perché se tu la assaggi porque si spesso, tú piace, la pruebas seguido, te Y tú gusta, finisce y al un final tristo dipendente, un eres accedio un dipendente, dependiente de la tristeza, adicto a la asedia, es como el aire.
Y esto es un pecado abbastanza abituale. muy habitual entre nosotros. La tristeza, la asedia, Non dico la malinconia, ma si avvicina. no digo la melancolía, pero se le acerca. Ci farà bene rileggere Nos hará questo bien capitolo releer quinto este capítulo 5 di Giovanni de Juan per vedere come questa malattia para nella ver quale possiamo cómo es cadere. esta enfermedad en la cual podemos caer. L'acqua è per salvarsi, El agua es para salvarse, ma io non posso salvarsi pero perché, yo perché la colpa no è degli puedo altri. salvarme porque la culpa es de los otros. E rimango 38 Y me anni. quedo 38 años ahí. Gesù mi guarì, Jesús me sanó. non si vede la reazione No degli se ve altri. la Sono reacción guariti, de los prendono otros la varela que e ballano, han sido cantano, sanados, grazie, toman lo la dicono a camilla, tutto il mondo. bailan, dan gracias, se lo cuentan a todo el mundo. No, este sigue adelante. Gli altri gli dicono Los otros le che dicen non si deve fare, que no se debe quello che mi hacer ha guarito mi ha y él detto di dice, sì, bueno, ese que me sanó me dijo que sí, entonces sigo adelante. Poi, invece di andare da Gesù, Y después, ringraziarlo, en lugar de ir donde Jesús, agradecerle, informa. Fue este, una vita grigia, una vida gris, grigia pero di gris questo de cattivo spirito, este espíritu malo que es la asedia, la tristezza, la tristeza, la melancolía. Pensiamo all'acqua. Pensemos en el agua, che è simbolo della aquella nostra forza, agua que es della símbolo nostra de vita, nuestra fuerza, de nuestra l'acqua che vida, Gesù ha usato per el agua regenerarci que nel Jesús battesimo. ha usado para regenerarnos en el bautismo. Pensiamo anche a noi. Y pensemos también en nosotros. Se qualcuno di noi ha il pericolo, Si alguno de di scivolare su nosotros questa ciglia, tiene el peligro de resbalar en esta asedia, en este pecado neutral, el pecado de la neutralidad, ni blanco ni negro, non si sa cosa sia. no se sabe qué cosa es. Questo è un peccato che Esto es il un diavolo pecado può usare que el diablo per puede annientare usar la nostra vita spirituale para e anche la nostra anular vita di nuestra persona. vida espiritual y nuestra vida de personas. Que el Señor nos ayude a entender Quanto brutto è cuán horrible maligno è questo y peccato. cuánto maligno es este pecado. Se dispone sobre el altar el corporal y posteriormente se realiza la ofrenda del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con el ayuno cuaresmal tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, nos das fuerza y nos das el premio por Cristo nuestro Señor. Por eso, por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. Concede que se unan a ellos nuestras humildes voces en el himno de tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius cum cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humilmente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amén. Obbedienti alla parola Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nostro che sei in Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare i nostri No peccati, tengas en cuenta nuestros pecados, fede della tua sino Chiesa, la fe de tu iglesia, e dona l'unità e pace y conforme a secondo la tu tua palabra concédele la paz y la unidad. volontà, che reina ai secoli dei Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es el l'agnello Cordero de Dios que Dio. quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados sobre el altar y ofrecidos al Padre como sacrificio agradable a su presencia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se han ofrecido por nuestra salvación, aquella que sacramentalmente hemos obtenido en el bautismo, por las aguas santificadoras, las aguas que nos sanan, aquellas aguas de las cuales nos ha hablado el profeta Ezequiel en la primera lectura de hoy. Nos disponemos para hacer la oración de comunión espiritual junto con el Santo Padre. Facciamo la comunione spirituale. Hagamos la comunión espiritual. Gesù mio, Jesús mío, credo che sei realmente presente creo nel que estás Santissimo realmente Sacramento del presente en el santísimo altar. sacramento Ti del amo altar. sopra ogni cosa e Te ti amo desidero sobre toda nell'anima cosa mia. y deseo tenerte en mi Ora alma, non posso pero ya que riceverti ahora no puedo sacramentalmente, recibirte vieni almeno sacramentalmente, spiritualmente nel mio cuore. ven al menos sacramentalmente a mi corazón. Come già venuto, io ti Y como abbraccio si ya hubieses e venido, tutto te mi abrazo unisco a te.
y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Manifestamos con esta oración nuestra total disposición de estar en comunión con Jesucristo. Quienes no lo podemos recibir sacramentalmente en el pan del cielo sobre el altar, lo hacemos a través de nuestro corazón rendido a sus pies, pidiendo su presencia y que esa presencia en nuestros corazones se irradie también a los demás. En este tiempo en que muchos no podemos ir a la iglesia, somos nosotros, iglesia, allí donde estemos. Por el bautismo hemos sido consagrados en Jesucristo e injertados en la vida de Él y hechos miembros de la iglesia. Por eso, allí donde usted esté, estará presente la iglesia. Nuestro desafío es mantener esa comunión con el Señor para hacer presencia de Él en medio de nuestras familias, de nuestros hogares y allí donde estemos pasando estos días. Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone en este momento el Santísimo Sacramento. La custodia ya es puesta al centro del altar y nosotros desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos, hacemos adoración con nuestro corazón. Como le dijo Jesús a la samaritana, adoramos en verdad y en espíritu. Aquí, frente a Jesús sacramentado, podemos decir: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Recogidos en oración ante Jesús sacramentado, le pedimos al Señor, especialmente por la intención que hoy día nos ha invitado a rezar el Papa Francisco, por aquellos doctores, personal sanitario, sacerdotes que han fallecido estos días entregando su vida por atender a los enfermos, y también por aquellos que siguen arriesgando sus vidas, contagiados, enfermos, pero que están ahí para entregarse enteramente, como Jesús, a quien adoramos sobre el altar, se entregó sobre la cruz. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti,
se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, oh memorial de la muerte del Señor. Pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Estamos frente a Jesús sacramentado. Consideremos este admirable misterio. Dios, que se hizo hombre para quedarse con nosotros, nos dejó su cuerpo sacramentalmente presente en este pan consagrado, en esta hostia santa. Ante Él doblamos la rodilla, porque es el verdadero Dios en medio nuestro. Qué admirable intercambio. Nosotros le damos pan y vino. Él a cambio nos entrega su cuerpo y su sangre. Nosotros le entregamos nuestros pecados y Él a cambio nos regala su infinita ternura, misericordia y perdón. Es el Dios cercano, el Dios de la gratuidad, el Dios que no pide nada a cambio, sino que nos dejemos amar profundamente por Él. Por eso, conmovidos por este amor infinito, nos rendimos ante Él, pidiéndole por todas nuestras necesidades y las del mundo entero. Con nuestros ojos fijos en Jesús, abrámosle nuestros corazones, entreguémosle todo lo bueno que hemos hecho, pero especialmente nuestros pecados y nuestras faltas. Que allí en nuestro pecado sea Él nuestro Salvador, allí en nuestra debilidad sea Él nuestra fortaleza. Preghiamo. Oremos. Purifica, oh Dio, il nostro spirito, Padre de bondad, rinnovalo con questo sacramento fortifica di nuestros salvezza, corazones perché y anche il renuévanos nostro con corpo tus mortale sacramentos, riceva un para que germe también di nuestro resurrezione cuerpo
encuentre en ellos la fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento de manos del sucesor de Pedro. Y acompañando el gesto de la bendición, podemos trazar la cruz sobre nosotros. El Papa Francisco nos ha bendecido con el Santísimo Sacramento, que ahora es retirado de la custodia para ser reservado en el sagrario de la capilla de la casa.